Hola, un saludo para todos. Seguimos con el tema de magnetismo. Hoy vamos a ver el tema de remanencia. Después de haber magnetizado un material, solo quedará una parte del magnetismo. La parte que queda se llama remanencia. Los materiales magnéticos se pueden dividir en dos grupos. Un grupo de materiales magnéticos duros, que son los difíciles de magnetizar y desmagnetizar. Tienen una alta remanencia y son usados para imanes permanentes. El otro grupo es el de materiales magnéticos blandos, la cual son fáciles de magnetizar y desmagnetizar. Tienen una baja remanencia y son usados para electroimanes. Los materiales pueden desmagnetizarse calentándolos u oscilándolos. Entonces, como dice aquí, tenemos dos grupos de materiales magnéticos, los cuales unos son de materiales duros y otro de materiales blandos. Vamos a ver aquí entonces en qué condiciones eh, podría ser un material magnético duro y un material magnético blando. Materiales magnéticos duros. Este tipo de materiales son difíciles de magnetizar después que se logra su magnetización. Tienen su magnetismo de manera efectiva, por esta razón se usan como imanes permanentes. Es correcto, los imanes de materiales magnéticos duros son los que se utilizan en los imanes permanentes, los que encontramos en el volante de una motocicleta, los encontramos en la carcasa de nuestro motor de arranque y en muchos otros componentes encontramos imanes permanentes. Entonces, estos son donde se utilizan materiales magnéticos duros, ya que son muy difíciles que pierdan su magnetismo, tanto en distintas condiciones que podemos tener en el vehículo. Ahora tenemos aquí materiales magnéticos blandos. Este tipo de material es muy fácil de magnetizar, la cual por esta razón se utiliza como electroimanes, ya que también, así como son de fáciles para magnetizar, asimismo para desmagnetizar también. Entonces, este tipo de materiales blandos se utilizan como electroimanes, ya que un electroimán se necesita que se comporte como un imán en cierto momento y en el momento en que se desenergiza una bobina, en ese instante pierde su magnetismo. Ahora vemos aquí una pieza de hierro después de estar magnetizada. Como vemos aquí tenemos las moléculas magnetizadas o los dominios de Weiss, como vimos. En este caso quedó una pequeña remanencia aquí, por esta razón están ligeramente apuntando hacia la misma dirección, un poco girados hacia distintos lados, pero siempre apuntando hacia la misma dirección. Entonces, en este caso aquí vemos que tiene una pequeña remanencia este material. En este caso, como vemos, hay una remanencia después de magnetizar una pieza de hierro. En este caso, la pieza de hierro se encuentra a una temperatura ambiente. En este caso, vemos que la remanencia a una temperatura ambiente aún se conserva. Ahora pasamos aquí y hemos sometido esta pieza de hierro a una alta temperatura y como vemos la remanencia ya desapareció, ya no queda ningún magnetismo sobre esta pieza de hierro. Entonces, como vemos, la temperatura afecta también la remanencia que queda en la pieza de hierro o también afecta a un imán. Entonces, por esta razón, un imán permanente debe ser con materiales magnéticos duros, ya que son difíciles de desmagnetizar, aunque sí tienen también un punto de temperatura en la cual pierden su magnetismo. Esta se llama temperatura de Curie. Ese es el punto donde máximo que soporta una pieza de hierro para perder su magnetismo. Ese es el punto máximo, temperatura de Curie. Como se puede observar, una pieza de hierro a una alta temperatura pierde su remanencia. Con una temperatura elevada pierde su magnetismo, es correcto. Aunque sea un material magnético duro, si sobrepasamos esa temperatura de Curie, va a perder su magnetismo.
pero un imán permanente que esté hecho de materiales magnéticos duros, eh, a una temperatura menor que la temperatura de Curie, no perderá su magnetismo, siempre ahí permanecerá. Esto, entonces, como podemos ver, los imanes que están en nuestro volante, en un motor de arranque, donde se genera altas temperaturas, estos imanes son de materiales magnéticos duros. Una pieza de hierro después de estar magnetizada, aquí tenemos otra vez la misma pieza de hierro, se ha vuelto a magnetizar, eh, queda aquí, tenemos la remanencia ya después de haber retirado los imanes. Ahora esta pieza de hierro es sometida a oscilación o vibración. Entonces, como vemos, un material blando pierde su magnetismo fácilmente, tanto como la temperatura. Vemos que aquí ahora con la oscilación también pierde su magnetismo. En un vehículo, pues vamos a tener a veces por la irregularidad de las vías, va a haber una oscilación, va a haber vibraciones. Entonces, también se ven afectados los imanes. Pero como tenemos, como les digo, los imanes de un vehículo son hechos de materiales duros, difíciles de desmagnetizar, así como son difíciles para magnetizar, igualmente después de que se ha magnetizado, son difíciles de desmagnetizar estos imanes permanentes. Entonces, vemos que un imán de material blando pierde su magnetismo tanto a oscilación, temperatura. Entonces, en estas condiciones no funcionan los imanes de materiales blandos. Como se puede observar, una pieza de hierro ligeramente magnética, si es sometida a un proceso de movimiento, su oscilación, esta perderá su magnetismo y las moléculas magnéticas volverán a su posición original. Es correcto. Muchas veces un imán va perdiendo su magnetismo a través del tiempo, la temperatura que le ha tocado soportar, va perdiendo su magnetismo y su campo magnético se va debilitando. Por esta razón, muchas veces un sistema de carga ya se ve afectado porque ya sus imanes ya no tienen la misma potencia, sus líneas de campo ya no van a ser las mismas y la atracción del imán ya perderá su fuerza también. Entonces, todo esto se ve afectado tanto por la oscilación como por la temperatura, aunque sean también materiales duros, también se ven afectados y van perdiendo poco a poco su magnetismo. Bueno, muchas gracias. Esto era todo por hoy. El tema de magnetismo es muy importante conocer todo esto a fondo, cómo funciona un imán tan sencillo como lo vemos, pero tiene mucho que ver. Hay que Tiene mucho que comprender en un imán. Muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.